Buenas tardes, amados, amadas del Señor, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a la epístola a los Hebreos en el capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 11, Hebreos capítulo 6, verso 11. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hemos estado hablando de que todo lo que Dios promete goza de su respaldo, de total respaldo de Él mismo para que se pueda cumplir. Lo que Dios habla goza del respaldo del Señor para que se cumpla. Pero para que esas promesas puedan llegar a ser una realidad sobre nosotros, el escritor del libro de los Hebreos dice que necesitamos fe y paciencia, para que con fe y con paciencia heredemos las promesas. Fe solamente viene cuando oímos a Dios. Fe no es un pensamiento obsesivo de algo que nosotros queremos recibir. Fe no es un deseo. La fe únicamente viene cuando escuchamos a Dios. Si Dios habla y nosotros creemos lo que Dios está diciendo, entonces viene fe. Porque fe viene únicamente por oír a Dios. ¿Estamos claros? Si tú no has oído a Dios sobre un asunto, eso no es fe. Es un deseo, es un anhelo, es un sueño, pero no fe. La fe de Dios únicamente viene cuando escuchamos a Dios. Entonces lo que acabamos de leer dice que con fe y con paciencia heredamos las promesas. Si Dios ha hablado, entonces fe es confianza en lo que Dios ha dicho. Es certeza total de lo que Dios nos ha hablado. Porque Dios no miente. La fe descansa en el carácter absoluto de Dios, en el carácter inmutable de Dios. Porque Dios no es como nosotros, que hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. Hoy nos parece de un modo y mañana nos parece de otro. Dios no es así. Dios es inmutable. En Él no hay mudanza, ni sombra de variación. ¿Estamos claros? Entonces, el Señor espera que nosotros en todos los procesos pongamos toda nuestra confianza en Él, toda nuestra esperanza únicamente en Él. Y por eso es que cuando buscamos una respuesta en Dios para cualquier situación que estemos viviendo, Dios tiene provisión, Dios tiene respuestas. Vamos al Salmo 91. Para que retomemos desde allí lo que hablamos el miércoles. Salmo 91. Y leamos el verso 14. Por cuanto en mí, está diciendo el Señor, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.
Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Qué es lo que él está diciendo? Que si yo deposito en él mi total confianza, por cuanto en mí ha puesto su amor, él va a traer respuestas a mi vida. Él va a traer respuestas aún en los momentos difíciles que yo pueda estar atravesando. Si yo pongo mi esperanza en él. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Qué es que una persona conozca el nombre del Señor? Es que conozca su naturaleza, la esencia misma de lo que es Él. Entonces, si yo pongo mi confianza en el Señor, yo puedo confiar absolutamente en Él. Es en el único ser en el que podemos confiar a muerte. A muerte. Sin temores, sin dudas, sin miedos. En Él podemos confiar a muerte. Y por eso Él dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces, lo que el Señor está diciendo acá, es que si confiamos en Él, Él va a traer respuestas para nosotros en medio de las dificultades. Pero las respuestas no siempre van a llegar como tú las esperas, ni cuando las esperas. Porque si las respuestas llegan de parte de Dios, hay momentos donde una respuesta es inmediata. El Señor hace un milagro, responde inmediatamente lo que tú has pedido. Pero hay otros momentos donde las respuestas tardan en venir. Y en vez de una respuesta inmediata, lo que Dios te da es una promesa. Y cuando Dios te da una promesa, es una palabra que Él mismo ha declarado, una palabra que ha salido de Él. Y cuando Él te da una promesa, Él mismo va a respaldar lo que ha dicho. Y todo el cielo respalda lo que Dios ha dicho. Porque Dios no miente, jamás mentirá el Señor. Jamás, absolutamente, nunca va a mentir el Señor. Si pones tu confianza en Dios, entonces vas a buscar de Él una respuesta. Señor, ¿qué piensas tú de esta situación? ¿Qué piensas tú de esto otro, Señor? Por tu gracia, dame una palabra. Y una vez tengas de Dios una respuesta, vas a confiar en lo que Él está diciendo. Vas a mantenerte firme allí. No es fácil, porque hay momentos donde las respuestas toman tiempo. Pero mientras que la respuesta llega, lo que Dios está haciendo es actuando dentro de tu corazón. Está transformando aspectos de tu vida. Por ejemplo, Dios le habló a Abraham en ese momento, en Ur de los Caldeos, lo que actualmente es Irak. Y Dios le habló a ese hombre ahí y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Abraham salió con esa palabra. Pero el Señor le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. En otras palabras, vete solo con tu esposa. Abraham sale, no Abraham, sino Abraham, en ese momento Abraham, sale como Dios le había dicho, pero se fue con su sobrino y con su padre. Así que habitaron en Harán, la mitad del recorrido. Y en Harán estuvieron como unos 10 años, hasta que Taré, el padre de Abraham, murió. Una vez murió Taré, volvió el Señor a ratificarle lo que había dicho. Vete, vas a la tierra que yo te mostraré. En Génesis 12, entonces él llegó a esa tierra y Dios le dijo, esta tierra es la que yo te voy a dar. Pero ¿cuánto han pasado? Desde que salió de Ur de los Caldeos a ese momento ya llevan 10 años. 10 años.
Pero resulta que está en la tierra y el Señor, al ratificarle sus promesas, nada que llega al cumplimiento de la promesa. Nada. Porque toma tiempo. Mientras tanto, Dios está actuando en el corazón de Abraham, llevándolo a ser un hombre que confía plenamente. Tiene 85 años, es decir, lleva 20 años esperando una promesa de un hijo. Por lo menos ya está viviendo en la tierra que Dios le ha dado. 20 años. Y la promesa no se ha cumplido de parte de Dios. Entonces él se cansa de esperar. Y aunque Dios había hecho un pacto tremendo con él en Génesis 15, Abraham creyó, pero luego escucha la voz de su esposa en Génesis 16. No venía el hijo. 20 años de espera. A él le parecía mucho, a su esposa también. Le dice, mira que el Señor me ha hecho estéril y no me ha dado ningún hijo. Entonces acuéstate con mi esclava y yo voy a tener un hijo de ella. Y Abraham asiente a eso. 20 años. Y a los 86 años de Abraham nace Ismael. ¿Por qué? Porque cuando tú no te mantienes firme en lo que Dios te ha dado, cuando pierdes la confianza en lo que Dios ha dicho, la esperanza, entonces tú vas a querer hacer las cosas a tu modo. Vas a querer que se cumpla lo que Dios te ha dicho a tu manera. Y siempre que hagas eso, vas a tener un Ismael. Ismael no es el hijo que Dios ha prometido. Sin embargo, nace Ismael a los 86 años. De ahí, Génesis 16 termina diciendo eso, que era Abraham de edad de 86 años cuando nació Ismael. Y empieza el capítulo 17 de Génesis, diciendo que era Abraham de edad de 99 años, cuando se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. De 65 a 99, 34 años esperando. Pero ¿qué sucede? Que esos últimos 13 años los forzó él por no haber confiado plenamente. Los primeros 10 años, mientras moría Taré, también fue responsabilidad de él. Porque el Señor le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Vete solo. O sea, 10 años donde él se va con su papá. Y fuera de eso, Lot se queda con él. Nosotros podemos decir, pero es que uno 35 años esperando que una promesa se cumpla. Pero es que Dios había hablado claramente, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Esos primeros 10 años que él vivió en Harán, fueron 10 años donde Taré, el papá de Abraham, estaba vivo. No estaba cumpliendo Abraham la parte suya. Los últimos 13 años tampoco, ¿se dan cuenta? Porque fueron 13 años donde él era con Ismael. ¿Ismael era la voluntad de Dios para Abraham? No. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros podemos decir, pero es que uno esperando 35 años, sí, pero ya llevamos 23 de errores. ¿Sí se dan cuenta? 23 años de errores. ¿Sí? Porque tú puedes pensar, pero es que el Señor promete una cosa y se demora tanto en cumplirla. No, ya has hecho tu parte, has estado confiando, has estado creyendo, has estado haciendo lo correcto delante del Señor para que sus promesas se puedan cumplir. Estás haciendo lo que Dios espera de ti. 23 años que están embolatados ahí de los 35, de los 34. Finalmente, a los 100 años de Abraham nace el hijo de la promesa. El hijo que Dios había prometido. Pero son 35 años de trato de Dios con Abraham, donde él estaba haciendo cosas al principio a su manera. Los primeros años hizo las cosas como a él le parecía. Por eso, amados, muchos de los hijos y de las hijas de Dios tienen promesas en el Señor, pero no se han cumplido
porque han hecho o hemos hecho lo mismo que Abraham. Hacer las cosas a nuestro modo. No esperar en el camino del Señor. No hacer las cosas a la manera del Señor. Si Abraham se hubiese ido solo, esos primeros 10 años se los gana, ¿o no? Claro. Si Abraham no escucha la voz de su esposa Sarai y no nace el hijo Ismael, esos otros 13 años o 14 también se los gana, se los ahorra, ¿sí o no? Claro. Entonces de 34 ya bajamos ahí 23 o 24 años. Más el embarazo, por supuesto, 24. O sea que quedarían 10 años. Pero uno dice, en ese tiempo el Señor hubiera trabajado en el corazón de Abraham y la promesa finalmente no hubiese tenido que tomar tanto tiempo. Dios estaba dispuesto a cumplirla, porque Él lo había dicho. Pero era Abraham el que estaba retardando las promesas. Porque con fe y con paciencia heredamos las promesas. Así que tú necesitas, para cada situación que estás viviendo, recibir una palabra del Señor. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Es una promesa del Señor. Porque, amados, para cada situación que nosotros vivimos, Dios siempre ha hecho provisión anticipada. Cuando Dios probó a Abraham en Génesis 22, ya el hijo de la promesa ha nacido, ya es un jovencito. Y el Señor lo prueba. En aquel que sería llamado la descendencia, le dice, tú vas a ofrecer a tu hijo en un altar, en un holocausto. Y Abraham dijo, si Dios lo dijo, yo lo voy a hacer porque Dios lo va a resucitar. Lo vimos hace 8 días. Y entonces, Dios lleva al límite a Abraham. Saca el cuchillo y cuando va a degollar a su hijo, el ángel del Señor hace que se detenga. ¿Por qué? Porque para ese momento Isaac estaba totalmente muerto en el corazón de Abraham. Y él era creyendo que Dios es poderoso para resucitarlo, como dice Hebreos capítulo 11. Porque Dios es honrado cuando tú crees de todo corazón a sus promesas. Dios es absolutamente honrado. Entonces, cuando tú tienes ansiedad, temor, angustia, depresión por una situación, tú tienes que confiar que Dios ha hecho provisión anticipada. ¿Recuerdan que había un carnero enredado por los cuernos ahí en Génesis 22? ¿Quién había provisto ese cordero, ese carnero? El Señor. Ya Dios sabía lo que iba a pasar, porque hay provisión anticipada. Por eso es necesario que para cada situación que nosotros estemos viviendo, podamos confiar plenamente en la respuesta del Señor. Filipenses capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 6. Por nada estéis afanosos. ¿Por cuánto? ¿Cuánto es nada? ¿Qué es nada? Por nada estéis afanosos. Nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Viene una situación, cualquiera sea, difícil. Y el Señor dice,
No te llenes de ansiedad, ni de temor, ni de inseguridad, ni de miedo. Por nada estéis afanosos. Nada. Si no esa situación, vuélvela motivo de oración. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Las acciones de gracias aquí implican confianza. Implican que tú estás creyendo que Dios tiene respuesta para lo que tú estás pidiendo. Que Dios ya tiene una respuesta anticipada. Porque tú das gracias, ¿cuándo? ¿Cuando vino la respuesta o no? Das gracias, es así. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo allí guiado por el Espíritu Santo? Que tú no vas a tener ansiedad de nada, ni ansiedad por ninguna situación que estés viviendo, sino que tú la presentas en oración a Dios. Dice, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando tú estás orando, debes creer que Dios tiene respuesta. Debes creerlo. Por eso das acciones de gracias. Por eso dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, subráyelo, necesario, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que Dios es un Dios que da galardones. Es decir, que da recompensa a los que le buscan. Él es un Padre que recompensa a aquellos quienes confían en Él. Y cuando el Señor trae una respuesta, Él se regocija juntamente contigo. Ese es el carácter de Dios. Lo vemos en la persona de Jesús. Él envía a los discípulos, los 70. Les da autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para predicar el reino de los cielos. Y cuando regresan, ellos empiezan a dar reportes. Señor, mira lo que sucedió. Oramos por esta persona y oramos por esta otra. Y Señor, y pasó esto. Y están felices contándole al Señor como niños. Tú ves cuando un niño ha vivido una aventura bonita y especial, son todos animados, todos gozosos de contarle al Señor, a su padre, ¿verdad? En este caso, los discípulos regresan. Y la Biblia dice que Jesús se regocijó. Ahí en el Evangelio. Se regocijó con ellos. ¿Qué está diciendo? Esa palabra regocijó es una palabra en el griego muy especial. Porque regocijarse no es solamente como nosotros, ay, me regocijé, estoy tan feliz. No, es mucho más que eso. La palabra regocijarse allí significa dar saltos de alegría. Eso es regocijarse. Cuando Jesús recibe el reporte de sus discípulos, recuerden, Dios es un Dios galardonador. Es decir, es un Dios que recompensa la búsqueda que tenemos de Él. Lo que hizo el Señor fue llenarse de gozo con ellos y empezó a dar saltos de alegría con ellos, a celebrar lo que había sucedido. ¿Te imaginas ese carácter tan hermoso del Señor? Él lo hace y celebra lo que hizo contigo. Ese es Dios. Está gozoso, diciendo, qué hermoso lo que ha pasado, qué hermoso lo que ha hecho mi Padre, qué hermoso lo que está haciendo mi Padre en ustedes. Está lleno de gozo. Y luego les dice, pero no se regocijen de que los demonios se sujetan en mi nombre. Regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Lo que está diciendo es, no se regocijen de lo que mi Padre hace a través de ustedes. Regocíjense de que ustedes por siempre estarán con mi Padre. Regocíjense de eso. Ese es el verdadero motivo de gozo. Que ustedes van a estar conmigo por la eternidad. Eso significa de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora, a Él
Padre le gusta celebrar contigo las respuestas. Así como cuando tú tienes una respuesta que estás feliz. Como hay gente que ahora se ha inscrito a la universidad y miran los resultados. ¡Ay, pasé! Están felices. Sí, yo he visto ese tipo de expresiones delante de mí. Personas están, pastor, pasé, estoy tan feliz, y saltan. ¿Sabes qué hace Dios? Salta igualmente con nosotros de alegría. Ese es nuestro Padre. Un ser tan dulce, tan humilde, que es Él el que hace la obra y se regocija de hacerla a través de nosotros. Ese es nuestro Padre. Hay respuestas en las cuales Él quiere regocijarse juntamente con nosotros. Pero dice que por nada estemos afanosos, que por nada estemos ansiosos, sino que esa situación que nos genera preocupación, la pongamos delante de Él en toda oración y ruego, con acción de gracias. Que tú creas, señores, que tú vas a traer respuesta, porque fiel es el que prometió, fiel el que también lo hará, dicen Tesalonicenses. Fiel es el que prometió. Es que no está prometiendo cualquier ser humano, como nosotros que hacemos una promesa y a los 2 días se nos olvida, a la media hora. Dice, miren los papás, mi amor, ¿qué me prometiste? ¿Ya te olvidó? Y ha pasado media hora, ¿sí o no? Esos somos los seres humanos. Dios no. Cuando Dios hace una promesa, así tome 35 años para cumplirla, la va a cumplir. Ahora, la promesa que Dios le hizo a Abraham no solamente eran 35 años, porque le dijo, en ti serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sabes cuánto pasó para que esa promesa se cumpliera fielmente? 2000 años. Porque a través de la descendencia de Abraham vino el Mesías. Y es el Mesías el que bendice todas las familias de la tierra. ¿De dónde vino el Mesías? De la descendencia de Abraham. Así fue como Dios bendijo todas las familias de la tierra a través de la descendencia de Abraham. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Tener una respuesta del Señor. Buscar de Él una palabra. Señor, ¿qué piensas tú de esto? Y una vez Él te diga, tú lo vas a creer con todo el corazón. Aunque tus ojos naturales estén viendo todo lo contrario. Hay una ocasión donde un hombre llamado Jairo, que era un principal de la sinagoga, llega donde Jesús y le dice, Señor, ven y pon tu mano sobre mi hija, que está gravemente enferma. Y Jesús le dijo a él, yo iré y le sanaré. Pero cuando Jesús se dispone para irse, viene una mujer por en medio de la multitud y toca el borde del manto de Jesús. Imagínense la ansiedad que tiene Jairo. Tienes que llegar rápido porque mi hija está enferma. Los padres entienden mucho mejor esto, porque están ansiosos. Por favor, mira a mi hijo, doctor, atiéndala, haga algo, mira, mi hijo se va a morir. Ahora vienen donde Jesús, y Jesús ya dio una palabra, yo iré y le sanaré. Pero entonces, cuando el poder de Dios se manifiesta y sana a la mujer del flujo de sangre, no es la misma, son 2 ocasiones diferentes, 2 mujeres distintas. La una es hebrea, la otra es una mujer griega, o sea, no es una mujer del pueblo judía, es una gentil. La una era una mujer normal con un cáncer cervical, la otra también, pero la una es rica, la otra no. Son 2 mujeres distintas, aunque el episodio pareciera ser el mismo, no es el mismo. Son 2 mujeres distintas. Y en esta ocasión, entonces Jesús se detiene. ¿Quién me ha tocado? Y Pedro le dice, ay, pero, pues a ver, todo el mundo te está apretando, Señor, te empuja de un lado para otro. Y tú preguntas quién te ha tocado. Pero Jesús sabía, era tal la comunión que Jesús tenía con el Espíritu de Dios, que percibió el toque para esa persona. Entonces ella, temblando, viene y le dice, Señor, yo, y le contó toda la historia. En medio de eso, vienen de la casa de Jairo. Jairo ahí ansioso, esperando, Señor, pero ¿cuándo vas a responder? Por favor.
Y uno le dice, oye, no molestes más al maestro, tu hija se ha muerto. ¿Qué piensa Jairo? El Señor se demoró en ir. Si esta mujer no hubiera venido y no hubiera detenido a Jesús, seguro mi hija no se habría muerto. Pero miren, hay momentos donde las cosas se pueden empeorar, donde Dios te ha dado una promesa y en vez de mejorar la situación llega al tope de lo más malo, de lo más horrible. ¿Qué más malo le puede suceder a la hija que morirse? ¿Qué dicen ustedes? Está enferma. ¿Qué más malo le puede suceder de morirse? Nada. Llega al límite o no, llega al final. Pero en Dios no hay finales así. Cuando Jesús escucha que le han dicho eso a Jairo, Él le dice, no temas, cree solamente. Jesús vuelve a ratificar la palabra que había dado. Él había dicho, yo iré y le sanaré. Ahora se murió. Y Jesús le dice, no temas, no temas, Jairo, no temas. Cree solamente. Y se fue con él. Ya la hija está muerta. Tu situación puede ser el caos. Y estaba horrible y ahora llegó al final. Ya de ahí para abajo no puede ser peor. Porque después de la muerte, ¿qué hay? En ese sentido, nada. ¿Entienden? No hay nada peor. Pero el Señor dice, si yo te he hablado, tú vas a creerlo. Tú vas a creer. No temas, sino cree solamente. No temas. Vas a creer. Vas a creer. Y ahí es donde la fe y la paciencia hacen que las promesas se cumplan. Con fe y con paciencia heredaremos las promesas. No temas, sino cree solamente. Todo puede llegar al límite. Al límite. Cuando el Señor se le apareció a Abraham en Génesis 17, dice, a un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo. Y Sara, ya una anciana, va a tener un hijo. ¿Sabe qué dijo Abraham? Estando postrado en la misma presencia de Dios, dice, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Y sabes qué dijo Dios? Mírenlo, Génesis 17. No, Señor, si cuando estaba joven no venía el hijo, ahora menos. Más o menos es la expresión. Y por eso le dice, Señor, pues por lo menos ojalá Ismael viva delante de ti. Ojalá Ismael goce de tu favor, es lo que él está diciendo. Génesis 17, 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente, indefectiblemente, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. No es Ismael, es Isaac. Isaac significa gozo, significa alegría. Es el hijo de la promesa que alegra el corazón. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Saben por qué? Isaac ni siquiera ha sido concebido. Y Dios ya lo conoce por nombre. ¿Está claro? Porque Dios es aquel que llama las cosas que no son como si ya fuesen. Escúchame. Isaac ni siquiera ha sido concebido. Ni siquiera. Y el Señor dice de él, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él.
Escuchen, ni siquiera está hablando solamente para Isaac. Está hablando para Isaac y su descendencia. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Porque cuando Dios habla, Dios no está hablando ni siquiera para la condición en la que tú estás. Dios no está hablando siquiera de lo que tú estás viviendo. Dios está hablando mucho más allá. Porque Dios siempre ha hecho provisión anticipada. Porque Él llama las cosas que no son como si ya fuesen. Es decir, Dios llama las cosas que todavía no existen como si ya existieran. ¿Está claro eso? Dios llama a tu hogar, hogar en paz, hogar bendecido, cuando ni siquiera tienes hogar, cuando ni siquiera eres casada o casado. Así es Dios. Así es Dios. Señor, pero me estás hablando de un hogar y ni siquiera tengo candidata. Nada. Señor, me estás hablando de hijos bendecidos para la gloria de tu nombre y ni siquiera nadie me mira, Señor. Vean. Todos se acercan, me miran y se van. Pero así es Dios. Dios te habla de que bendecirá tu profesión cuando ni siquiera has pasado a la universidad. Así es Dios. ¿Estamos claros, amados? Porque Dios llama las cosas que todavía no existen como si ya existieran. Y por eso es que tú debes creer completamente en lo que Dios piensa de ti. Porque tú has existido desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo así? Si yo apenas tengo 40 años, 30, 25, 15, ¿cómo así? ¿Sí? Dios ya te conocía antes de que el universo existiera. Y todos los pensamientos que Dios tiene acerca de ti son pensamientos buenos, de bendición. Porque Dios no tiene pensamientos malos. Dios nunca puede pensar cosas malas, no es su naturaleza. Porque en Dios no hay mudanza, ni sombra de variación. Dios no puede pensar nada malo, nada, ni sentir nada malo, porque es una naturaleza absolutamente perfecta, santa, inmaculada, sin mancha. Entonces tú y yo existíamos en el corazón de Dios antes de que el mundo existiera. ¿Cómo así? Vamos a leerlo. Efesios capítulo 1. Vamos a leer versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Escuchen, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Al igual que Isaac, que el Señor lo llama por nombre propio,
Antes siquiera que fuera concebido, porque Sara era estéril, Dios lo llamó a él y lo bendijo, lo llamó por nombre propio. Del mismo modo te ha llamado a ti y me ha llamado a mí por nombre propio. Dios nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo. Ya existíamos en el corazón de Dios. Cuando yo hablaba con mi sobrinita Estefanía, yo le hablaba de cosas que sucedían. Y ella me preguntaba cuando era niña, más niña. Me decía, ¿y cuándo pasó esto? ¿Cuando yo estaba en el corazón de Dios o cuando ya estaba aquí en la tierra? Yo le enseñé a pensar así. Yo dije, es que tú siempre has existido. Y entonces ella a veces me decía, ¿y eso cuándo pasó? ¿Yo estaba con Papito Dios o ya estaba acá? Porque es que siempre hemos existido y para ella es una realidad. Yo le enseñé a pensar de esa manera. Mira, esto pasó cuando tú estabas en el corazón de Dios, todavía no estabas aquí. Y ella a veces me decía, pero yo ya estaba aquí. Imagínate eso. Y eso es real. Así es que tenemos que entrenar a nuestros hijos a pensar que hay cosas que sucedieron cuando ellos todavía estaban en el corazón de Dios y no habían venido a esta tierra, pero que ellos ya existían ahí. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo único que piensa es cosas buenas, maravillosas. Dios lo único que piensa es en el bien, en la bondad, en la misericordia. Y Dios te llamó a ti y me llamó a mí antes de que el mundo existiera. Porque fuimos escogidos en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos, 1, y sin mancha, 2, delante de Él. ¿Qué significa santos? ¿Significa que vamos a vivir así como las famosas estatuas con cara de buena gente? Santos en ese sentido es una persona apartada, de uso exclusivo para Dios. Es decir, es una vida dedicada exclusivamente a Dios. Ese es el deseo de Dios con tu vida y con mi vida. Que nuestra vida sea exclusivamente dedicada a Dios en la profesión, en los negocios, en el papel de padre, de madre, de hijo, de esposo, de jefe, de empleado, de empresario, de uso exclusivo para Dios, de dedicación exclusiva para Dios. Eso es santos y sin mancha. Es decir, vidas que vamos a vivir honrando permanentemente la presencia del Señor. Todo lo que Dios piensa es extraordinario. Cuando Dios pensó en ti y pensó en mí, pensó en un ser maravilloso antes de que el mundo existiera. Porque Él llama las cosas que no son, que no existen, como si ya existieran. Llamó a Isaac por nombre propio cuando ni siquiera estaba en el vientre de Sara. ¿Está claro? Dios te conoció a ti por nombre propio antes de que tus tatarabuelos existieran. Dios ya sabía. Y eso es muy importante entenderlo. Porque así como Dios preparó un carnero en el monte Calvario, en el monte Moria, sí, Calvario, porque eso finalmente allá fue donde murió Jesús posteriormente. Es el mismo lugar. Así como preparó un carnero que estaba enredado por los cuernos y tomó Abraham ese carnero y lo ofreció en lugar de Isaac, su hijo. ¿Quién sabía que ese carnero ya estaba ahí? ¿Quién lo sabía? Dios. ¿Quién lo puso? Dios. Es decir, que hay una provisión para tu vida antes de que tú la necesites. Una provisión anticipada. ¿Sabe Dios de cuánto te llegarán las facturas del próximo mes? O a Dios de matemáticas poco. Es el perfecto matemático.
astrofísico. Todo es absolutamente perfecto. La matemática de Dios es tan perfecta que si la tierra solo midiera 1 metro más de diámetro, un solo metro, un metrico, 1 metro es lo que tú con un paso largo das, eso es 1 metro. Si la tierra midiera solo 1 metro más, tú y yo no podríamos existir, saldríamos de órbita. Seríamos un cuerpo, la tierra sería un cuerpo celeste en el universo. No habría vida. Solo 1 metro. ¿Qué es 1 metro? Mira, un paso. ¿Es perfecto o no? Si el sol estuviese más distante, un solo kilómetro de la tierra, un solo kilómetro. A la distancia que hay, 1 kilómetro es menos que nada. Pero un solo kilómetro más de distancia o menos, la tierra no podría recibir los rayos perfectos que recibe para que haya vida en la tierra. Sin el sol no habría vida en esta tierra. Es perfecto. Ahora, todos los planes de Dios contigo son planes absolutamente perfectos y maravillosos. Mira Salmo 139. Dios pensaba en ti antes de que todo este mundo existiera. Ya lo acabaste de leer. Salmo 139, verso 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú me hiciste. Te deleitaste haciéndome en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe. Esto hay que saberlo. Lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. O sea, no es que tú ignoraras mi existencia. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. La tierra comparado al cielo es un lugar muy distante. Mi embrión vieron tus ojos. Para que digan los juristas y algunos médicos de que no hay vida ahí. De que no hay vida, que no existe vida, que no hay nada. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. En tu libro. Es como si Dios se sentara y escribiera tu vida antes de que la tierra existiera. Todos los pensamientos de Dios en favor tuyo son pensamientos maravillosos. Sí, y si son tan buenos, ¿por qué me han pasado tantas cosas difíciles? ¿Cómo así? ¿Eso también estaba escrito ahí o qué? Porque yo he sufrido. Desde niño he sufrido. Desde niña me han pasado cosas horribles. Entonces eso también lo tenía Dios escrito. ¿Piensa Dios cosas malas? Si Dios no piensa cosas malas, ¿Él escribió cosas malas en el libro? ¿Qué dicen? No. Entonces, ¿qué pasó? Hay situaciones que vinieron por el pecado de otros en contra tuya. Un padre pecando contra Dios, siendo irresponsable en el hogar, ¿te afectó o no te afectó? Absolutamente sí. Un padre borracho, un padre mujeriego, un padre irresponsable que no quiso trabajar, que no quiso sustentar la casa. ¿Te afectó o no te afectó? Claro. Pero ¿quién decidió eso? ¿Quién decidió ser borracho? ¿Quién decidió ser mujeriego? ¿Quién decidió? ¿Dios o ese padre? Entonces, ¿por qué le echas la culpa a Dios? Porque Dios en la tierra no tiene máquinas, no tiene marionetas, no tiene títeres.
tiene seres humanos a los que Él respeta aunque estén equivocados. Porque Dios no está manipulando a la gente. Los seres humanos en la tierra son absolutamente libres, ¿o no? Son seres que deciden por sí mismos. Nadie los está obligando a decidir lo que ellos decidan. Cada ser humano sabe qué es correcto y qué es incorrecto, sí o no. Entonces, ¿qué escribió Dios de ti en el libro? Cosas maravillosas, cosas extraordinarias, que cuando David las descubre, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Todo lo que Dios ha pensado acerca de ti es extraordinario. Ahí es donde tú debes tomar la decisión de vivir conforme a lo que Dios piensa de ti, o a lo que tú piensas de ti mismo. Tú debes decidir. Voy a vivir conforme a lo que Dios piensa de mí, que fui creado y escogido para ser santo y sin mancha delante de Él. O voy a vivir para hacer lo que me da la gana. Cada persona decide. Dios nos hace libres, pero no quita las consecuencias de nuestros desaciertos. No las quita. Nos ama, nos perdona, pero hay consecuencias que no las quita. No las permite vivir. Por ejemplo, una jovencita se pone rebelde, 13, 14 años, se embaraza. El personaje lo primero que va a decir es: ese hijo no es mío. Usualmente es la frase de moda de los hombres que no tienen pantalones, que les queda grande la palabra hombre, muy grande. Esa niña tomó esa decisión. Dios perdona ese acto de fornicación, pero queda una consecuencia, que es un hijo de por vida. Un hijo que nace en una niña, que no tiene formación ni emocional, ni espiritual, ni intelectual, ni académica, ni física, ni económica para sustentar un niño. No tiene nada de eso. Nace el hijo. Dios tiene planes perfectos para ese niño. Pero ese niño un día va a tener que tomar la decisión de vivir conforme lo que Dios planeó de él, o de lo que las circunstancias le rodean. Porque, ¿y dónde está mi papá? Porque nunca conocí a mi papá. Porque nunca mi papá me llevó a un parque. Porque nunca mi papá jugó conmigo. Porque nunca mi papá me compró un tarro de leche. Y lleno de odio, de amargura y de autorrechazo, cae en la droga, cae en la homosexualidad, cae en la delincuencia. Dios tiene planes maravillosos para ese niño, para ese joven, pero Dios no se los va a imponer. ¿Está claro? Lo que concierne a la voluntad de Dios en favor de nosotros no es impuesto. Hay aspectos de la voluntad de Dios que son autónomamente decididos por Él. Pero hay aspectos de su voluntad que requieren nuestra cooperación. Por ejemplo, ¿quién decidió tus padres? Dios. ¿Quién decidió el sexo con el que tú naciste? Aunque ahora la gente se lo quiere cambiar, porque como que Dios se equivocó. O sea, no soy hombre sino mujer, no soy mujer sino hombre. Y ahora no soy ni lo uno ni lo otro, porque ahora están tirando para eso. No soy ni de allá ni de acá. Soy un poquito de allá y otro poquito de acá. Porque ahora los están llamando dizque intersexuales. O sea, ni de allá ni de acá. No sé, dentro de poquito se van a llamar animales o no sé qué se llamarán.
Pero bueno, no es el tema. ¿Quién determinó eso? Dios. Hay aspectos de la voluntad de Dios que Él los toma en su absoluta soberanía. Pero hay otros aspectos que requieren tu participación y la mía. Porque acabamos de leer que en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Los planes de Dios para tu vida son planes extraordinarios y maravillosos. Pero tú necesitas cooperar para que se cumplan. ¿Quiere Dios que un hombre vaya al infierno? Allá lo dice en Timoteo 2. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y procedan al conocimiento de la verdad. En Timoteo 2. Porque la gente se va al infierno. Todo está dado para que vamos al cielo. Todo. Pero sin embargo la gente cierra su corazón y termina perdiéndose eternamente. ¿Quién determinó eso? ¿Dios o los seres humanos? ¿Estamos claros? La voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Está clarísimo eso. Esa es su voluntad perfecta. Pero hay gente que rechaza la salvación, rechaza el regalo. Hay gente que vive muy mal. Son delincuentes, borrachos, homosexuales, lesbianas, soberbios, altivos, adúlteros, mentirosos a no más dar. ¿Dios quiere eso para un ser humano? No. Nos creó y nos destinó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿por qué la gente miente? Es la culpa de Dios. Porque la gente roba. Es la culpa de Dios. No. ¿Está claro? Dios no está obligando a los seres humanos a vivir conforme a su voluntad. Dios no le está imponiendo su voluntad a nadie. A nadie. Se la muestra, se la ofrece, se la sugiere, pero no se la impone. ¿Está claro? ¿Por qué pasan cosas dolorosas en la tierra? Bueno, porque vivimos en un mundo caído. Porque hay situaciones que la gente hace en contra tuya. Dios le dijo a ese papá tuyo que fuera irresponsable, borracho, vago, perezoso. Dios le dijo eso. ¿Lo creó para eso? Entonces, ¿por qué lo culpas? ¿Es la culpa de él? ¿De Dios? ¿Quién es culpable de eso? Él mismo. Ese niño puede tomar la decisión. Dios no existe. Porque si existiera, ¿por qué mi padre fue así? ¿Por qué mi padre no me reconoció? Porque nunca le interesé a mi padre. O puede decir, sí, es verdad. Tuve mucho dolor de niño. Me causó una gran herida no tener mi padre. Pero aquí estoy, Señor, para que tú me sanes. Anoche una dama allá contó un testimonio espectacular en el retiro. Tenían un hogar normal. Su papá, su mamá, su hermanito y ella. Y cuando ella tenía 5 añitos, asesinan a su padre. A su madre le tocó empezar a trabajar para sustentar esa casa. Los 2 niños pequeñitos desde esa edad empezaron a quedarse solos porque no había quien llevara el sustento a la casa. Y esta niña empieza a tener esa herida tan profunda en el corazón. Y algún día alguien le habló de Dios y ella decía, pero si Dios es bueno, ¿por qué mataron a mi papá? ¿Por qué mi papá se murió? Sabiendo todas las situaciones que empezaron a acontecernos. Porque ya nosotros éramos un estorbo. Estorbábamos allí, porque mi mamá no nos podía cuidar. Pero ella un día entendió que si Dios permitió esa gran herida sobre ella,
era para que lo pudiera conocer a Él. Y algo que le destrozó el corazón a ella de niña se convirtió en la manera en la que ella buscó para acercarse a Dios. ¿Y sabes qué decía? Temblando esa damita allí en ese retiro anoche. Decía, yo le agradezco a Dios porque la más grande herida que he experimentado en mi vida, que me volvió un ser herido, solitario, tímido, temeroso, un ser apocado, porque a mí me daba miedo hablarle a la gente, tenía temor, tenía miedo. Esa gran herida se convirtió en la manera en la que yo necesitaba acercarme a Dios. Y por esa herida lo conocí a Él. ¿Y sabes qué decía ella? Le agradezco a Dios por esa herida. Porque si finalmente alguien decidió cercenar la vida de mi padre, pero esa herida se convirtió en mi puerta de esperanza. Y hoy amo a Dios con todas las fuerzas de mi corazón. Y esa herida que Dios usó para que yo me acercara a Él, por esa herida le agradezco al Señor. ¿Entiendes eso? Dejó los reclamos, dejó la timidez y hoy es una hermosa mujer de bendición para esta tierra. Una mujer llena de la presencia de Dios, llena del Espíritu de Dios, con experiencias hermosas con Dios, con una relación profunda con el Señor. Y ella es una mujer enamorada apasionadamente de Dios. ¿Te das cuenta? Tú puedes elegir llenarte de amargura y de odio contra Dios o usar ese dolor para venir a conocerlo. Como está escrito en Oseas 6. Venid, volvámonos al Señor, porque Él nos hirió y nos curará. Él nos despedazó, pero nos sanará. Nos dará vida después de 2 días. Y en el tercero viviremos delante de Él. Y proseguiremos en conocer al Señor como está dispuesta el alba a su salida. Tú puedes llenarte ahí de reclamos. Que yo soy así porque mi papá. Yo soy así porque mi mamá. Yo soy así porque me pasó eso. Olvídate. Tú puedes seguir usando eso como excusa toda la vida. O entender que los pensamientos que Dios tiene acerca de ti son pensamientos maravillosos que van a desatar en ti una admiración. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán hermoso es lo que tú has pensado, Señor. Si yo desgracié mi vida, fui yo, no fuiste tú. Antes, al contrario, hoy te agradezco de que yo hice tantos males, tantos errores y no me cortaste la vida. No me cercenaste la vida, me diste esperanza, Señor. Ahora yo te agradezco, Padre, te agradezco por la oportunidad. Bendita tu misericordia, bendita tu misericordia. Gracias porque has pensado cosas maravillosas acerca de mí, Señor. Porque no me has pagado conforme a mis maldades. Porque si Dios te pagara a ti y a mí conforme a nuestras maldades, estaríamos en el infierno, ¿sí o no? Escúchame, pero es tanto lo que Dios ha pensado acerca de ti, que antes de que tú cometieras tu primer pecado, por el cual serías responsable, no sé de niño cuál fue tu primer pecado, mentir, una rabieta, una desobediencia a tus padres, no sé cuál fue tu primer pecado, porque hasta que no tengamos conciencia no somos responsables de pecado. Pero una vez somos conscientes, 6 añitos o 7 añitos, el primer pecado, escúchame, para ese primer pecado Dios ya había hecho provisión. Porque ya Jesús había venido a esta tierra, ya había muerto en la cruz del Calvario. Y antes de que tú te desviaras por un camino equivocado, ya estaba el camino de regreso a casa. Ya estaba el camino de regreso a los brazos del Padre. Antes de que tú cometieras tu primer pecado sexual, ya Dios había justiciado a su Hijo en la cruz del Calvario para darte a ti salvación. Así es como Dios piensa de ti. Dios tiene una provisión anticipada para cada aspecto de nuestras vidas. Por eso, amados, para cada situación que nosotros vivimos, necesitamos tener una palabra del Señor, una palabra. Recibe una palabra que no has vivido con tu padre. Bueno, ya,
Tienes un Padre celestial. No te culpes más por tus errores, por tus desaciertos. No culpes más a tu madre, no culpes más a tu padre. Ven a la presencia de Dios y deja que Dios haga provisión y te muestre todo lo que ha provisto anticipadamente. Si tú te sientes culpable de tus errores, mire, yo fui un borracho, me tiré la plata, la despilfarré y ahora mire, vivo ahí de la gracia de Dios. Bueno, ¿por qué te culpas más? Ya, perdónate y acepta el perdón del Señor. Y sé un hombre, una mujer totalmente agradecido. Señor, yo me hubiera podido morir borracho. La gente dice neciamente y estúpidamente que a los borrachos los cuida el diablo. Olvídate, si el diablo tuviera oportunidad, los mataría borrachos, porque saben que borrachos se irían de una sola al infierno, porque mueren en abierta rebelión contra Dios. ¿Quién llevó a ese borracho a esa casa? ¿Quién le impidió que en ese estado donde pierden el equilibrio, subiendo unas escalas, quién le impidió a ese borracho irse para atrás y golpearse como tantos borrachos han muerto de un golpe, que se han descerebrado? Como el padre de una dama que conocemos, que el año pasado estaba ebrio, borracho, y lo encontraron a la mañana siguiente en unas escalas ahí tirado, cuando ya hubo claridad. Borracho, se cayó, se golpeó y ahí lo encontraron muerto. Una trágica manera de morir. ¿Quién cuida a cada persona? Es el Señor. ¿Quién te impidió a ti morir cuando estabas a punto de morir en situaciones? ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama y lo único que quiere es lo mejor para tu vida. Lo único que quiere es darte la oportunidad de cumplir el destino con el que fuiste creado. Porque fuiste escogido en Él antes de la fundación del mundo para que fuese santo y sin mancha delante de Él. Escúchame eso, santo y sin mancha delante de Él. Por eso es que hay una provisión anticipada del Señor para cada situación que tú vives. Tienes un problema, ven a la presencia de Dios. Ya lo acabamos de leer. Por nada, nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego delante de Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, el centro de tus emociones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para que no te vuelvas un loco, un histérico, una histérica, ahí descontrolado con la situación que vives. Porque hay provisión de Dios para cada situación. Pero hay que creer que con fe y con paciencia recibes las promesas. Heredas las promesas. Cada palabra que tú recibes de la boca de Dios es una realidad. Necesitas creerla y estársela confesando a Dios en oración. Porque a Dios se le olvida, no. Porque Él desea que tú confíes plenamente en Él. El asunto con esto es que mucha gente ha cometido abusos y están decrétalo, decláralo, simplemente decláralo. Algunos se han ido que a la declaración positiva y eso es un abuso, es un absurdo. Es un absurdo en ese sentido, pero también es un absurdo la negligencia, no creer en Dios y confesarle a Dios las promesas. Y Dios no está haciendo un equilibrio entre lo uno y lo otro, entre el abuso de los que simplemente decrete, hable, pensamiento positivo, declaración positiva. Es un abuso, es un absurdo. Y el otro extremo donde la gente no cree las promesas, no las confiesa ante Dios. Los dos extremos son perversos. Y Dios no está haciendo un justo medio, no. Sino que lo que Dios quiere es que tú hagas lo correcto, estando en su presencia y recibiendo una palabra de Él que tú recibes, que tú crees y que la confiesas en oración. Y estás esperando pacientemente, pero no te puedes centrar en la respuesta. No te puedes centrar en Señor, ¿y cuándo me vas a responder? ¿Y cuándo?
Porque cuando te centras en la respuesta, te llenas de desesperanza, de angustia. Lo que tienes es que estar deleitándote en el Señor. Como dice el Salmo 37, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Es todo lo que tienes que hacer. O sea, que no me angustio. No. No me estreso. No. No me preocupo. No, gracias por entender. Eso es. Deleitarte en Dios, Padre, no sé. No sé. Aquí está mi petición. Con toda oración y ruego, con acción de gracias. Padre, mira esta situación. Pero yo sé que tú tienes provisión para mí. Tú tienes provisión para mi vida, Señor. Porque tú llamas las cosas que no son como si fuesen. No molestes más al maestro. Mira, ya la niña se murió, ya, vamos a enterrar. No temas, cree solamente, cree. Es mantenerse conforme a lo que Dios ha establecido. Vamos a otra cita muy conocida también en Josué, capítulo 1, verso 7. Solamente, Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿cuánto? Te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, en donde quiera que vayas. ¿Qué es lo que está diciendo ese texto? Que hay una conexión directa entre lo que tú piensas, lo que tienes en tu mente y en tu corazón y lo que tú hablas. En lo que tienes en tu mente y en tu corazón y lo que estás diciendo. Y por eso dice, nunca se apartará. ¿De dónde? De tu boca, de lo que tú estás hablando, diciendo. Este libro de la ley, sino que de día y de noche. De día y de noche significa que tú tienes que estar leyendo la Biblia 24 horas al día. Sino que tú vas a meditar en la palabra cada vez que estás despierto. En tu trabajo puedes pensar en la palabra de Dios, absolutamente. Y de hecho tienes que pensar en ella para hacer el trabajo supremamente excelente. En la universidad puedes pensar en la palabra de Dios, absolutamente sí. Para que seas un estudiante que glorifique a Dios en medio de toda la oscuridad que hay allí. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que hay una conexión directa entre lo que tú estás pensando en tu mente y en tu corazón y lo que estás hablando. Y Él dice que cuando tú meditas en lo que Dios te está hablando, en lo que Dios está diciendo, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando el Señor dice, harás prosperar tu camino, ¿en quién pone Él la responsabilidad? ¿En quién? ¿En nosotros o no? Claro que sí. Si no te está yendo como tú deseas, examina
¿Qué estás pensando y qué estás confesando en oración? Examina eso. No, es que esta situación está muy dura, muy dura. Este presidente tiene este país vuelto nada. Tu economía depende de este reino de la tierra o del reino celestial. Examina. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás meditando en tu corazón? ¿Y qué estás diciendo? Esto no se trata de confesión positiva, ni de pensamiento positivo. ¿Sabe de qué se trata esto? De estar en la presencia de Dios, de escuchar una palabra de Dios y creerla con todo corazón. Y decir, es que tú has dicho, es que tu palabra, es que tú me has hablado, es que tú me has prometido, Señor. Y conforme lo que tú me has dicho, eso es lo que yo espero, Señor. Porque fiel es el que prometió, fiel el que también lo hará. Entonces, amados, ¿qué es? Lo primero que tienes que hacer para cualquier situación que estés viviendo es recibir una palabra del Señor. Meditarla. Meditar en esa palabra. Tomar tiempo para meditar en ella. Pensar en ella. Y proclamarla en oración como una expresión de tu confianza plena en el Señor. Cuando tú haces eso, harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. Amén. Algunas o todas. Recibe una palabra. Tu esposo está más necio que nunca. Ve a la presencia de Dios. Padre, ¿qué piensas de mi esposo? No, que me divorcie. Dios me dijo que me divorciara. Mientes. Dios jamás te puede decir eso. Porque la Biblia declara que Dios aborrece el divorcio. Lo aborrece. Si lo quieres un poquito más, te voy a decir esto. Dios abomina el divorcio. ¿Vio? Usted no se puede divorciar de mí. Tiene que aguantarme, mujeriego, borracho. No, tampoco dice la escritura eso. ¿Estamos claros? Ni lo uno ni lo otro. Porque entonces un tipo necio toma eso a su conveniencia. No cambia, sigue necio, sigue perverso, endemoniado. O ella, endemoniada, perversa. Veo, usted no me puede dejar. No. Es que dice Dios. Dios aborrece el divorcio. ¿Está claro? Lo aborrece. ¿Qué dice Dios de tus hijos? Que Dios tiene planes maravillosos para ellos. Señores, que cuando tú lo formaste en mi vientre, tu mano estaba sobre mi hijo. Y yo he alentado mucho a las mujeres a que cuando sus hijos estén necios, oren poniendo sus manos proféticamente en el vientre. Padre, tú no me diste un hijo para la vergüenza de tu nombre. Tú no me diste un hijo para el dolor de mi corazón. Tú me diste un hijo que tiene un destino glorioso en esta tierra. Así que así, Señor, como tú me usaste para traer vida, Señor, ahora yo te ruego que haya vida en el espíritu para mi hijo. Y si cada día te tienes que poner la mano ahí, póntela. Y ora declarando lo que Dios ha dicho a favor de tu hijo, de tu hija. Y vamos a traer hijos en el mundo del espíritu de regreso a casa. Hijos para la gloria de Dios, porque Dios no te dio hijos para la destrucción. Dios no te dio hijos para la droga. No te dio hijos para ser delincuentes, ni homosexuales, ni lesbianas, ni rebeldes, ni incrédulos. Dios te dio hijos para que su nombre sea exaltado en ellos y a través de ellos, para la gloria del nombre del Señor. Para eso Dios nos dio hijos. Pero esto implica mujeres de la presencia de Dios, hombres de la presencia de Dios, hombres que ponen su mano junto a su esposa y oran por esos hijos. Señor, tú me permitiste poner una semilla en el vientre de mi madre, de esta madre, Señor,
Padre, por tu gracia, te ruego que bendigas a nuestro hijo. Me uno a mi esposa, Señor, así como tú nos usaste para traer esta vida, Señor. Te ruego que así en el mundo del Espíritu, mi hijo, mi hija, te conozca, te ame. Y cada día, Señor, yo ruego por él, ruego por ella. Y vas a profetizar en favor, porque los pensamientos que Dios tiene para tu hijo son pensamientos de bien, de paz, son pensamientos de bendición. Así es como Dios piensa. Pero hay que creerlo. Señor, mi hogar ha de ser un hogar para la gloria tuya. Para eso nos creaste, Señor. Para eso me permitiste estar unido a mi esposa, a mi esposo, Señor. Tomarse de la mano cada día y decir: nuestro hogar ha de ser un hogar de bendición, ha de ser un hogar de paz, ha de ser un hogar para la gloria del Dios Todopoderoso. Nuestro hogar, Señor, ha de ser un hogar donde tú te sientas feliz en esta tierra. Haz de mi hogar un hogar como el hogar de Marta y de María, donde tú te sentías feliz de estar allí, Señor. No querías estar en Jerusalén. Te ibas a Betania y estabas ahí en un lugar de unas jovencitas que amaban al Señor. Huérfanos los tres, Lázaro, Marta y María. Ellas dos jovencitas. Pero el Señor se sentía feliz. Lo hemos dicho. El lugar más espiritual sobre la tierra tiene que ser tu casa. Ese debe ser el lugar más espiritual de esta tierra. Porque es el lugar donde tú tienes encuentros con Dios, gloriosos y maravillosos. Pero si te estás encontrando con Dios, ¿cómo vas a seguir siendo un hombre rebelde y necio? Hay hombres que me dicen: pero es que yo oro, y las esposas se quejan todo el tiempo de ellos. O miente ella o miente él. Y a veces cuando confrontamos la situación, sé que quien miente es él. Es que mire, aquí se lo digo delante de él. Vea, él es esto. Oye, pero patán, tú has dicho otra cosa. Cuando un hombre es de Dios, Dios lo transforma y lo hace un ser de bendición en esta tierra. Lo hace un ser para la gloria de su nombre en esta tierra. No me digas que tú estás con Dios y tu comportamiento es necio. Eres un hombre rebelde, complicado, conflictivo. No me digas que estás con Dios. Te engañas. Eres un portador de muerte en vez de vida. ¿Cómo te vas a engañar? Porque más bien no te arrepientes. Como hombres que conocen supuestamente del Señor, todavía echando vulgaridades y echando madres. Asqueroso, sucio, falta de temor, de respeto, de reverencia a Dios. ¿Cómo así? Que tú hablando soezmente no tienes respeto contra Dios y no te importa hablar eso en casa. ¿Qué clase de hombre de Dios eres? De Dios no tienes nada. No has querido recibir. Porque cuando hay Dios en una vida, esa persona cada vez es más reflejo de Jesús en esta tierra. Un ser más dulce, más amoroso, cumpliendo un destino de gloria en esta tierra, descubriendo los pensamientos de Dios y sintiéndose tan feliz de haber sido escogido, escogida por Dios. Se puede sentir el hombre más feliz de esta tierra, la mujer más feliz. Yo miro a algunos jovencitos y algunas jovencitas aquí y los veo tan prisioneros del mal. Esos jovencitos malgenietas, son amargados todo el tiempo. Yo digo, estos seres con un destino tan hermoso, cómo viven de mal. ¿Saben por qué? Porque lo único que han hecho es despreciar el amor del Señor. Quien aprecia este amor va a ser un ser tan feliz.
iba a ser tan agradecido, porque antes de que diera su primer paso hacia el pecado, ya había una provisión para esa vida. Antes de que tú pecaras, ya Cristo había muerto en la cruz del Calvario por ti. ¿No te parece hermoso? Antes de que tú cometieras tu primer pecado en esta tierra, ya Jesús había muerto por ti en la cruz, diciendo: hijo, yo morí por tus pecados. ¿Vas a seguir en ellos? Como dice el apóstol Pablo, los que hemos muerto en Cristo, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tú no puedes vivir en maldad si eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Si no eres un paquete chileno, así de sencillo. Y eres prisionero de un espíritu de engaño. Porque la persona que está muy mal, se cree muy bien, está engañada. Son los tibios. Las personas tibias están siendo engañadas por Satanás mismo. Porque piensan que todo está bien, que todo está maravillosamente bien, que yo soy muy bueno, solo que tengo mis descachecitos, pero soy bueno. Hay otros peores que yo, no hay problema. Los tibios están engañados, están bajo un espíritu de engaño. Y por eso a los tibios les produce un gran disgusto el Señor. Dios quiere gente apasionada, que lo ame con todas las fuerzas de su corazón. ¿Cómo tú puedes vivir así? Estás viviendo un momento difícil, recibe una palabra, medita en ella, pasa tiempo en la presencia de Dios y confiésale esa palabra al Señor. ¿Está tu hogar bajo amenaza? Recibe una palabra, medita en ella, déjate transformar por el poder de Dios. Y vuélvete un portador de vida en esta generación. Alegra el corazón de Dios. Alégralo. Porque no se trata de ser infiel a la mujer de tu juventud. Ella te ha dado lo mejor de sus años, su mejor tiempo, su mejor esfuerzo, su belleza, su vitalidad. Y ahora porque la ves un poco mayorcita, entonces ya te gustó, fue una de 20. Y ya quieres irte con ella. Eres desleal al Señor y desleal a la mujer de tu juventud. Cuando tú caminas con Dios, vas a amar más a tu esposa hoy que cuando la conociste por primera vez. La vas a amar, porque ese es el carácter en Dios. En Dios, su naturaleza, todo va de gloria en gloria, va de poder en poder. Hoy te puedo decir que yo amo más a mi esposa que cuando empezamos una relación ahí, producto de una locura mía. Porque era una apuesta que yo tenía en el corazón. Yo digo, no, esta vieja también tiene que caer, ¿cómo así? Y el que cayó fui yo. Pero hoy la amo más que esa época, porque mi corazón está más abierto al Señor, más abierto. ¿Y sabes quién ha guardado fidelidad en este matrimonio? Si yo era un tipo súper infiel, súper mujeriego, ¿sabes quién ha podido guardar este matrimonio? El Señor. Porque me conquistó, me traspasó. Y antes de pensar en ella, yo pienso en el Señor. La amo, pero el amor por una mujer no es suficiente para que uno sea fiel, sino porque los hombres son infieles. En cambio, el amor por Dios me guarda. Y pensar en traicionarlo a Él me despedaza el corazón. No me considero producto terminado. Y le digo a Él, por amor a tu nombre, guárdame. Por amor a tu santo nombre. Porque tú no te mereces mis traiciones, mis infamias. Tú no te mereces que yo te ofenda, Señor. Dame un corazón para amarte.
para respetarte, para honrarte. Porque soy un ser muy débil. Yo fui un tipo muy mujeriego, muy loco con las viejas. ¿Quién me puede guardar? Él. Por amor a Él. Por amor a Él. ¿Entiendes eso? Enamórate de Dios. Si tú eres un ser insatisfecho, una muchachita mal geniada, que no te hallas ni dormida ni despierta. Porque un ser mal geniado, ¿sabes qué es? Un ser profundamente insatisfecho, profundamente frustrado. Eso es una persona mal geniada. Un ser que está en una total desazón interna. Esa es una persona de mal genio. Pero cuando tú conoces al Señor, te vuelves un ser en paz, en gozo, y disfrutas de su amor. Escúchame, nada es más maravilloso que estar enamorados de Dios. Nada. ¿Me entiendes? Nada. Ni el dinero, ni la fama, ni el poder, ni el placer sexual. Nada. Nada se compara a estar enamorado del Señor, a ser un ser en la plenitud de su presencia. Nada se compara. Por eso Dios te ruega que lo conozcas, porque una vez lo conozcas te vas a enamorar de Él, porque sobran las razones para amarlo. Quien lo conoce, le sobran razones para amarlo y para ser un ser en plenitud en esta tierra, para ser un ser que vive tan feliz a pesar de sus debilidades, de sus aflicciones, tan feliz. Solo porque fiel es el que prometió, fiel el que también lo hará. Apréndete a deleitar en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, deposita toda tu confianza en Él. Salmo 91, 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, y Él hará, Él hará, Él hará lo demás. ¿Qué tan feliz eres? No, yo soy muy feliz, de mal genio pero feliz. Mientes. Eso no existe. Esa combinación no existe. Es como decir que estás con el diablo y con Dios al tiempo. Eso no existe. ¿Está claro? Es como decir que está de día y de noche al tiempo. Eso no existe. No, yo soy muy feliz, de muy mal genio pero muy feliz. No, eso no existe. No existe, ¿está claro? Si tú lo conoces a Él y te deleitas en su presencia, vas a ser una persona que tus días serán días de plenitud. Y al irte a la cama muchas veces vas a tener que llorar de felicidad, de gratitud. Yo muchas veces me duermo llorando, agradecido con el Señor. Me parece fantástica la vida que Él ha elegido para mí. Me parece hermoso ser un hijo de Dios. Y me duermo lleno de gratitud. Y me van escurriendo las lágrimas pensando en Él. Y así me duermo, no llorando de preocupación. Porque cuando estoy preocupado voy a orar y toda mi ansiedad se va. Yo no me quiero dormir preocupado. Prefiero orar que dormir así. Porque el Señor nos dijo que debemos dormir así. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces no me voy a ir a la cama preocupado. No. Me voy en esos brazos. ¿Y sabes qué pienso yo? Yo, ¿qué tal que en una de estas me vaya y despierta en tu presencia por siempre y para siempre? Lo consideraría el más grande honor, Señor, el más grande privilegio de pensar que cierro mis ojos aquí y los abro junto a ti por la eternidad. Porque nada es más glorioso que Dios. Créanlo,
Créanlo, nada es más glorioso que el Señor, nada es más sublime que su presencia, nada. Están en lugares hermosos por la gracia de Dios, pero todos esos lugares paradisíacos serían un infierno si Dios no estuviera ahí. Y yo donde voy lo busco, suplica mi alma por Él, porque Dios me ha dado una gracia, y es tener mucha hambre por Dios. Y yo donde voy estoy diciendo: ¿dónde estás, amado? Y mi alma empuja hacia Él con fuerza, con fuerza. Permanentemente estoy buscando su presencia, estar con Él, estar junto a Él. Me siento el ser más privilegiado de esta tierra, pero tú puedes vivir así, no mendigándole amor a un hombre, mendigándole amor a una mujer, mendigándole amor a un padre, a una madre. Gracias a Dios por los seres queridos que están ahí a nuestro alrededor. Bendita sea la gracia de Dios. Pero cuando tú caminas con Dios, tú no le mendigarás amor a nadie. Recibirás amor eterno de Dios y compartirás ese amor donde quiera que vayas. Porque nada ni nadie se compara al Señor. Padre, yo ruego en el nombre de Jesús que nos enseñes a cada uno de nosotros a estar disfrutando de tu presencia, alegrarnos al estar contigo, a estar cerca de ti. Tú eres un ser incomparable, tú eres un ser glorioso, Señor. Y qué alegría, qué felicidad, qué gozo el que nos hayas escogido a nosotros, oh Dios, para una salvación tan grande como esta, Señor. Qué honor tan grande, qué privilegio, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres abiertos a tu gracia, a tu amor, Señor. A vivir como tú quieres, Padre. A vivir confiando en tus promesas, a vivir confiando en lo que tú nos has hablado, porque los pensamientos que tienes acerca de nosotros son pensamientos de paz, de bendición y no de mal. Oh Dios de los cielos, porque lo que escribiste en el libro acerca de cada uno de nosotros son cosas extraordinarias y sublimes, Padre. Por eso ayúdanos a creer a tu palabra, para ser libres de la amargura, ser libres de la frustración, ser libres de la insatisfacción, Señor. Ayuda a tus hijas a entender que no es un hombre Señor, los que la pueden hacer feliz, Señor. No es el esposo, no es un novio. Que ellas pueden ser felices en ti, disfrutando tu gloriosa presencia. Ayuda, Señor, a los hombres a entender que no es el dinero, no son los viajes, no son las posesiones. Bendito Dios, lo que trae felicidad a nuestros corazones de hombres. Oh Padre, no es el sexo, Señor. Oh Dios de la gloria, lo único que puede traer plenitud a nuestro corazón es tu presencia. Ayuda a nuestras jovencitas a entender que no son sus novios, que no son sus amigos, que no es la rumba, la fiesta. Señor, lo que puede traer gozo a sus corazones, que es tu presencia, Señor, que es tu presencia, Padre. Ayuda a nuestros jovencitos a entender, bendito Dios de la gloria, que nada ni nadie les puede satisfacer excepto tú, Padre. Llévate toda la maldad de nosotros. Llévate toda la soberbia, la arrogancia. Llévate toda la incredulidad. Llévate toda la obstinación, Señor. Todo nuestro mal. Porque tú nos creaste, Señor, para ser santos y sin mancha delante de ti. Ese es nuestro destino, Padre. Ese es nuestro destino, Señor. Vivir para ti, apartados para ti, Señor. Y es solo en tu presencia donde hay plenitud. Es solo en tu presencia donde estaremos totalmente saciados, Señor. No es una casa, no es un carro, no es una finca, no son bienes materiales los que nos pueden saciar. No es un matrimonio, no es un buen esposo, no es una buena esposa, no es un hijo, no es una hija. Oh Señor, es tu presencia, Padre, tu presencia que nos puede llenar de plenitud. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos verdaderamente a estar en tu presencia cada día y vivir conforme a tu voluntad.
Oh Dios, que meditemos en tus palabras de día, de noche. Que meditemos, Señor, en lo que tú nos hablas. Oh Dios de la gloria. Y que podamos confesar nuestras oraciones delante de ti. Por tu gracia, ayúdanos a creer. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos a saber el hermoso destino que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Por tu gracia, Dios omnipotente. Permite que tu gracia sustente y fortalezca nuestras vidas, Padre. Que seamos hombres y mujeres de bendición en esta tierra. Hombres y mujeres de bendición, Señor, para esta generación. Por tu gracia te lo rogamos, Padre, en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén y amén.